Se dice que atravesamos un tiempo en el que las cuestiones intelectuales que exijan una cierta especulación han dejado de interesar a los hombres. Parece que todo estaría determinado por los fines inmediatos y lo que supusiera reflexión en cualquiera de sus aspectos quedaría para un campo de especialistas. Eso no es así, seguramente, pero en todo caso hay al menos una cuestión que sigue interesando a todos. Y esa cuestión es la pregunta por el ser del propio hombre, por la persona humana. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su existencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es su destino? Estas son unas constantes culturales, ya desde los albores de la reflexión, incluso antes, también en los propios mitos encontramos un intento de responder a esas cuestiones y desde luego aparece así de un modo o de otro en las primeras manifestaciones de la religiosidad. Ese interés que existía entonces no ha disminuido ahora, sencillamente porque es un asunto que no tiene relación simplemente con el pensamiento o con una teoría, sino que es lo más cercano, es lo que nos resulta a nosotros lo más interesante, puesto que tiene que ver con lo que nosotros vivimos, experimentamos, sentimos, en definitiva, con lo que somos. Ya esta cuestión o estas ideas serían probablemente argumento suficiente para ocuparnos en este curso de lecciones por la antropología. Pero aparte de que pudiéramos aclararnos en algunas ideas, pudiéramos precisar algo que hemos pensado de un modo más o menos implícito, además de este interés personal, repito, la pregunta y el estudio del hombre es para un cristiano algo de especial interés. Entre otras razones, porque es punto de encuentro, como un catalizador en realidad del resto de cuestiones, de una concepción de la realidad en su conjunto. Sabemos perfectamente que según como se conciba el hombre, así se concebirá el cosmos, así se concebirán la relación con los demás hombres, con las demás personas, y así se concebirá el mismo ser de Dios. Es punto de encuentro el hombre con otras cosmovisiones alejadas de la fe cristiana. El camino del hombre es un camino que puede ser recorrido en común con muchos otros, al menos en un cierto trecho. Llegan, por supuesto, momentos y llegan aspectos en los que ya las diversas opciones y las diversas visiones se separan. Pero hay un buen trecho de ese camino en el que coincidimos todas las personas que tenemos un verdadero interés por lo humano, por el hombre, por su ser, por su destino. En este curso de lecciones vamos a examinar algunas de las cuestiones fundamentales. No es necesario insistir en que estas son siempre unas cuestiones complejas. El intento de pretender ningún tipo de exhaustividad pues sería completamente ilusorio y además induciría a un cierto desinterés también, porque se vería que simplemente en una serie de clases no se puede explicar un asunto que ha dado tanto que pensar y tanto que escribir. Las cuestiones son complejas. Además, en este curso no renunciamos a tratar de cuestiones antropológicas tanto desde el punto de vista filosófico como teológico. Es clara la distinción entre los dos tipos de discursos. El método filosófico permite analizar y estudiar, recibir también algunas aportaciones de las ciencias y ofrecer unas respuestas. El método teológico ofrece una reflexión a partir de la revelación recibida en Jesucristo. Por tanto, el método es distinto, pero al final debemos llegar a una visión que pueda ser aceptable para un cristiano, haya partido del método que sea. Me parece oportuno a este respecto
traer unas palabras de la encíclica Redemptor Hominis, la primera encíclica de Juan Pablo II, en el que, entre otros aspectos que del Papa desarrolla, afirma lo siguiente: en Cristo y por Cristo, el hombre ha conseguido plena conciencia de su dignidad, de su elevación, del valor trascendental de la propia humanidad, del sentido de su existencia. Son palabras del número 31 de la encíclica Redemptor Hominis. Nos interesa, por tanto, la visión que se puede hacer con el método filosófico y también con el método teológico, para llegar a una visión más completa de lo que el hombre es, y por las últimas razones, que en definitiva son las razones que nos han sido reveladas. En las siguientes clases se expondrán algunos aspectos que parecen centrales en el estudio de la antropología. Presento ahora brevemente el esquema de estas lecciones. La primera lección se va a referir al lugar del hombre en el cosmos, la relación que el hombre tiene con la naturaleza y con el cosmos en su conjunto. Será inevitable tratar de referirse de algún modo a la evolución, lo mismo que a la posible vida de existencia en otros lugares del cosmos que no sea la Tierra. La segunda lección se ocupará de la unidad del hombre. El hombre es un ser somático espiritual. ¿Cómo se da? ¿Qué concepciones se han dado? Son conocidas, pero nos permitirá ofrecer también una visión de cómo se puede presentar la unidad del hombre. Ya en la tercera lección nos ocuparemos de un aspecto más particular, pero central, evidentemente, como es el de la relación del hombre con la verdad y con el bien. Aspecto especialmente urgente en nuestro tiempo, en el que basta recordar la encíclica Fides et Ratio, la relación con la verdad y consecuentemente con el bien se ha debilitado en el pensamiento y en la visión de muchos de nuestros contemporáneos. La cuarta lección se ocupará también de un aspecto fundamental, que es el de la unidad de la persona y la sexualidad humana, así como la relación que a partir de la sexualidad pues, se da con el matrimonio. La quinta ya se ocupará de una cuestión también particular, que es el de la visión del hombre como un ser en relación. El hombre está en relación con la naturaleza, en cierto modo ya ha sido explicado, está también en relación con los demás, y aquí resultará especialmente importante la presentación de la sociabilidad humana, y también el hombre es un ser en relación con Dios. La sexta lección abordará una cuestión particular pero central, que es la del trabajo. El trabajo como realización del hombre y también camino de santificación. Esta segunda parte del título, Camino de Santificación, nos pone en un contexto que introduce ya prácticamente el resto de las lecciones. Aparte de que en las lecciones anteriores los profesores puedan referirse eventualmente a cuestiones también que tienen que ver con la teología. La siguiente lección establece un cierto puente entre la antropología filosófica y la antropología teológica, en cuanto que considera al hombre a partir de la llamada que todo hombre tiene a la comunión con Dios, y cómo esta llamada se manifiesta concretamente en la existencia humana. Y quedan 3 lecciones que abordarán directamente ya la cuestión estrictamente teológica. La primera de ellas, el hombre imagen de Dios revelado en Cristo, ofrecerá una presentación del hombre en una visión plenamente teológica, por tanto a partir de Cristo. En esta cuestión, la doctrina de la Constitución Gaudium et Spes, y fundamentalmente del número 22, donde se nos enseña que el misterio del hombre solo se revela a la luz del misterio del Verbo encarnado, este texto y en general la enseñanza de Gaudium et Spes encontrará o será una fuente fundamental. La siguiente lección se ocupará de aspectos
también directamente teológicos y concretamente de lo que podemos llamar divinización, el hombre elevado a la comunión con Dios e introducido en Cristo es un hombre divinizado, en quien tiene lugar la inhabitación divina y que queda constituido como hijo de Dios. Divinización, inhabitación, filiación. Y la última de estas lecciones ofrecerá una reflexión bastante sistemática sobre la naturaleza de la gracia. La teología de la gracia es una cuestión de gran interés en la que las matizaciones se hacen muy necesarias porque entran cuestiones complejas, pero al mismo tiempo necesarias, lo que es la gracia de Dios, la libertad, cómo se da la gracia que es increada en nosotros, etc. Con estas lecciones esperamos que se ofrezca una visión, por supuesto, no suficiente, pero una visión que pueda recordar los conocimientos que se tienen, que pueda explicar algunas cuestiones que pueden permanecer como preguntas y, en todo caso, ayudarnos a comprender más la naturaleza, el ser, la existencia de esta maravilla, de esta gran obra de Dios que es el hombre.